hoy decir que Cristo vive. Todos los siervos de Dios, porque hay hermanos que a veces me mandan un video y dicen, hermano, ¿cómo es este video? De hecho, hoy no recuerdo quién, pero en el grupo de los varones alguien subió un video de un niño de entre 10 y 12 años. ¿Cuántos varones lo vieron? Sí, los varones. Hay un niño que está profetizando que Cristo viene y que viene un gran terremoto para México. El Señor sigue cumpliendo su palabra. Amén, hermano. No es que no creamos, sí creemos, pero el Señor nos ha venido hablando esto desde hace mucho tiempo. Para algunos es novedad. Algunos lo usan como una forma, inclusive hasta desafiante, porque a veces están encadenados a algo. Los que tenemos en Cristo libertad, hermanos, podemos decir, esperamos la venida de Cristo siempre, hermanos. Aleluya. Nos da gozo y yo les podría decir, qué bueno para aquellos hermanos que están tibios, y si ese testimonio los despierta, gloria a Dios. Amén, hermano. Pero algunos utilizan eso como algo desafiante para decir, para que vean, pues el Señor está con nosotros y su palabra es fiel. Meditando sobre esto, y no solo sobre este video, sino que esta semana interactuaba el día lunes con un hermano y me decía, te voy a enviar unos videos. Yo también le voy a enviar unos videos, le mandaba algunos videos y me decía, ¿qué crees que se los mandé al hermano director de las sociedades bíblicas? Y me dice que él no los había visto estos videos. Dije, mi hermano, están un poco fuera de contexto, porque si leemos la Biblia no es así como lo presentan, pero sin embargo todo lo que está pasando es real y Cristo viene pronto. Le decía yo al Señor, si vemos la profecía, muchos se duermen. Si vemos la escatología tal y como lo marca y hacemos la comparación de los libros de Daniel, o el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, algunos hasta se asustan. Pero el Señor me decía, las cartas de Pablo, las últimas, o sea, siempre las segundas cartas, y la carta segunda del apóstol Pedro, hablaban de esto, de estas cosas, y claramente lo dicen. Entonces en esta noche, hermanos, vamos a ver lo que dicen estas cartas. El tema se llama Los últimos días en las segundas epístolas. ¿Cómo se llama el tema? Los últimos días, porque ya Cristo viene, no estamos en los tiempos finales. El pueblo de Israel ya tiene designado su sacerdote para el sacrificio, imagínense. Y lo tienen marcado linaje por linaje, descendiente de Aarón, de la línea directa de Aarón. Están sorprendidísimos, ya tenemos nuestro sacerdote. Y algunos se espantan. No, a nosotros nos da gozo. Bueno, en lo personal a mí me da gozo, me da alegría, porque ya Cristo viene pronto. Y si no fuera en este tiempo en el que sigo vivo, a lo mejor el Señor me llama hoy en la noche a su presencia, pues gloria a tu nombre, pero quedo con esa esperanza, porque esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza, hermanos, es la que nos mantiene vivos. Esta esperanza es la que nos reúne todos los días para estar en la presencia de Dios. Esta esperanza es la que nos hace militar en este camino glorioso para llegar a la patria celestial. Los últimos días en las segundas epístolas, cuando nosotros a veces queremos tener conocimiento, buscamos, investigamos, yo soy de esas personas, se les llama autodidactas, porque algo que no saben, pues siempre hasta se los digo aquí en la escuela dominical. A ver, hermano Moisés, pregúntale al maestro Google o al doctor Google qué es lo que dice,
Hoy por hoy muchos dicen, no, ya es mejor la inteligencia artificial. Pero también hay un dato muy lamentable sobre la inteligencia artificial. Las grandes empresas que se dedican a producir inteligencia artificial están detectando que el 99% de la inteligencia artificial solamente está siendo ocupada como un pasatiempo o para cosas inútiles. Solo el 1% de la inteligencia artificial se está utilizando correctamente para enseñanzas, para aplicaciones. Pero el 99% restante, hermana Arlette, el 99% restante solamente se está utilizando para distracciones, para diversiones, para cosas sin ningún sentido. Dije, bueno, si estos señores de la inteligencia artificial lamentan este hecho, nosotros lamentamos que al tener la palabra de Dios en nuestras manos, simplemente la tenemos de adorno, simplemente la tenemos como un amuleto, o simplemente la tenemos como un certificado, soy cristiano, pero no la sabemos utilizar. Lo más sorprendente es que la venida de Cristo está cercana, hermano, y muchos no están por enterados ni por entendidos. El Señor le daba conocimiento a sus siervos, a Noé le dio conocimiento y le dio fecha y le dio tiempo y le dio las medidas del arca. Las medidas del arca quiere decir para alguien que tenía entendimiento y conocimiento. La harás de 150 codos de ancho y de 300 codos de largo y de 150 codos de alto. Era un rectángulo perfecto esa arca, pero le fue indicada a una persona con entendimiento, hermanos. Tenía entendimiento. Cada frase que nosotros decimos, cada palabra que nosotros usamos, cada lenguaje en Dios que nosotros tenemos, hermano, debe de tener un impacto en el mundo espiritual, porque sabemos perfectamente que nosotros conocemos y sabemos que Cristo viene. Mire, en primer lugar, la segunda carta de Timoteo, vamos a ver la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Pero del verso 1 al 9, hermano, dice en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Todavía no lo lea, se lo estoy dando para que usted vaya visualizando qué es lo que vamos a comprender hoy. Dos cosas. De lo que habla esta carta son dos cosas, hermanos, que van a acontecer o que ya están aconteciendo en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Y esto, hermanos, el Señor quiere que lo sepamos para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe, hermano, para que nadie nos engañe. Es que ya dijeron, esto lo dice desde hace más de 2000 años y no lo creen, pero una noticia nueva que sale hoy ya la creen. Y aun viendo la realidad, hermanos, vamos a ver aquí dos cosas. Apartamiento. Si el día martes veíamos la santificación, y la santificación quiere decir apartamiento, pero esta es una mala santificación. Esta no es santificación, este es un apartarse por completo del conocimiento del Señor. Y no solamente es apartarse, también es declinar. ¿Qué es declinar? Abandonar, dejar, ¿qué más? Rechazar. ¿Sí? A veces le digo a algunos hermanos que vienen a trabajar, quédense al culto. No, ya me voy. La declinación es
pero es inmediata. Quédate al culto. No, yo no voy. Quédense al culto. No, ya nos vamos. No, es muy noche. Está peligrosísimo por aquí. La declinación es, y hay quien declina poco a poco, va rechazando. Se lo va diciendo, hermano, ¿qué me pone? Hermano, mira, sí, hermano, sí. Nunca dicen que no, pero tampoco lo hacen. Esas dos verdades, hermano, tenemos que tener nosotros nuestros ojos abiertos, porque no son coincidencias o casualidades. Somos llamados a una guerra contra el pecado, hermano. Lo que es totalmente al contrario al pecado es la santificación, y somos llamados a vivir en santificación todos los días. Si usted dice, quiero combatir el pecado, usted va a sentir que no hace absolutamente nada. Pero si usted se guarda en santificación, hermano, dice que tenemos como mandamiento la santificación y tenemos como fruto la vida eterna. Entonces quiere decir que hay resultado. Pero vamos a ver estas dos cosas: apartamiento o apartarse. Apartarse. Hay quien se aparta solito. Dicen en mi pueblo, se corta como la leche solito. ¿Se ha visto la leche cómo se corta? ¿Verdad? Y se separa la grasa y los lípidos, se separan del agua, y así queda. ¿Se pueden volver a unir? Ya no se pueden volver a unir. Hay una separación, hay un apartamiento. Esto es para que no nos sorprenda a veces, hermano, es que estos, pues ya se apartaron, hermano. Si ya se apartaron, eso lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 9. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. No solo se apartan, sino que dice que también se van metiendo en las casas y apartan a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Sí lo leyeron? Me estaba diciendo este hermano que vi el lunes, y me decía, hermano, es que todos los hermanos, toda la iglesia, me aceptaban, pero llegó un pastor nuevo, joven, y en menos de un año, hermano, los hermanos que yo creía que eran mis amigos, dije, ahí deténgase un momento, hermano. En el ministerio no hay amigos. El mismo apóstol Pablo hace una lista de todos sus compañeros. Una cosa es un compañero y otra cosa es un amigo. Con un compañero inclusive puedes estar muy molesto, pero si está trabajando, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar, ¿no? Nada más es lo que tienen que hacer, venimos a trabajar. Entonces
entonces, hermano, esos hermanos fueron los primeros que me fueron a acusar. Hermano, así es el ministerio. Nada más que aquí sucede que este es un problema denominacional. No es un problema, hermano, de la Iglesia de Jesucristo. Es un problema de una denominación que tiene una estructura y que tiene un dogma. Y al tener una estructura y un dogma, si usted no se ajusta a eso, entonces usted o yo o cualquiera simplemente queda fuera. Ese es un apartamiento. Pero muchos se apartan y a pesar de que ya están apartados, todavía van a ir casa por casa, hermano Ángel. Van a ir casa por casa, van a ir a tu casa y te van a decir: oye, ¿y tú qué opinas del templo, casa de Dios y puerta del cielo? ¿Tú qué opinas? Y tú vas. Los jóvenes normalmente pues se van en relación a la familia. No, pues mi tío Isaac está ahí, mi abuelita y mi tía Noemí. Sí, está bien, pero ¿tú qué opinas? ¿Sí me explico, hermanos? Esas cosas no es algo nuevo, sino que van a venir todavía aún más, cada vez más y cada vez más, y se van a ir introduciendo sutilmente, hermano. Ya no estoy hablando de gente que esté en contra de la palabra, y escuche bien lo que le estoy diciendo, hermano, porque la persecución que viene para la iglesia, no crean que van a ser utilizados los de afuera, porque los de afuera a veces, pues, veo que ahí se reúnen, veo que ahí se meten, pero ni cuenta me doy de los horarios. Pero encuentran a un apartado, a uno que ya se apartó, y es el primero que va a decir: sí, yo los conozco, yo sé quién es el pastor, yo sé quién es el diácono, yo sé quién es el instructor, la instructora, yo sé quién es el músico. Ponga atención a esto, hermano, porque el apóstol le está diciendo a Timoteo: ten en cuenta estas cosas, porque en los postreros tiempos, en los últimos días, van a venir hombres amadores de sí mismos. Un amador de sí mismo, los que se llaman Felipes, así se llaman, amadores de sí mismo o domadores de caballos, porque tienen mucho aprecio hacia sí mismo. No les pueden decir absolutamente nada porque dicen: ¿cómo se atreven? Y se apartan. Ya vienen esos días, no tenga usted duda, ya vienen esos días, hermano. Nuestra nación se está encaminando a una vigilancia absoluta de cada uno de nosotros, y están sabiendo perfectamente cuáles son nuestras preferencias religiosas, nuestras preferencias familiares, nuestras preferencias económicas, nuestras preferencias comerciales. Lo tienen todo registrado, ¿no? Para mí es sorprendente ver que en el teléfono hablo algo. Ayer, el lunes igual estaba hablando de un catalizador. Dije, pues, creo que porque pasé una de esas que están en los carriles confinados y se descompuso el metrobús. Me metí al otro carril y estaba una de esas barras que ponen, pero tenía una varilla salida y se oyó como se atoró algo. Y me dice la persona que iba conmigo: ¿algo le pasó a su carro, señor? Sí, creo que se atoró el catalizador, algo que está cerca del escape, se atoró y algo pegó muy fuerte, pero debe ser el catalizador. Terminé de decir eso, terminé el viaje y apenas voy abriendo mi teléfono y ¿qué creen? Catalizadores baratos, económicos, los que tú necesitas, los que tú quieres. Te están escuchando, hermano. Toda la lista que viene ahí: avaros, ¿qué más? Intemperantes. ¿Qué son intemperantes, hermano?
paciencia, no tienen paciencia, ¿qué más? tolerantes, Intolerantes. crueles, aborrecedores del No, pero intemperantes. ¿Qué es la intemperancia? Es la capacidad de controlar las emociones, los sentimientos. Esa es una cuestión hasta de salud mental. Los psiquiátricos están llenos de gente que hasta ellos mismos se autodestruyen por ser intemperantes. Hay una autodestrucción en ellos mismos. Hay mujeres tan intemperantes que si nada más el novio les dijo que no iba a llegar porque tiene un problema, toman unas actitudes de locura terribles. Se arrancan los pelos, se cortan el cabello, se queman. Esa es una exageración terrible, pero pasa. En la vida espiritual, algún hermano, alguna hermana que es intemperante, apenas se le llama la atención tantito y toma unas actitudes totalmente necias, negativas. Pero es cuestión, hermanos, de lo que dice la palabra. Los últimos, ten en cuenta esto. ¿Cómo empieza el capítulo 3, verso 1? También debes de saber esto. También debes de saber esto. En los últimos días van a venir toda esta clase de gente. No se espante, hermano, porque se dice, pues si son cristianos. No, no son cristianos. Hasta eso yo siempre les he dicho, es mejor que diga, es un verdadero discípulo, porque cristiano se puede llamar cualquiera. Cristiano puede decir cualquiera, hermano, puede decir cristiano. Cualquiera puede decir, soy cristiano, pero no cualquiera puede decir, soy un verdadero discípulo de Cristo Jesús, hermano. Un verdadero discípulo sabe perfectamente lo que cuesta seguir a Jesús. Por eso le dije al principio que algunos hermanos usan videos o mensajes que llegan así, como una forma a veces hasta de amordazar. Ahí está el mensaje. No, hermano, el mensaje lo hemos tenido aquí siempre. Siempre lo hemos tenido aquí, siempre lo hemos guardado aquí y siempre lo hemos escuchado de la palabra de Dios. Que el Señor usa gente, gloria a Dios, pero eso va en una relación, eso va en una consecuencia o en una secuencia de una vida congregacional, de una vida, hermanos, en la que la congregación o el remanente está en una sumisión de oración. El apóstol Pablo hablaba de uno de sus compañeros y el cual decía, él me ha apoyado en las fervientes oraciones. Entonces cuando el Señor se manifiesta y hay profecía o se manifiesta el don de profecía, pues esa congregación puede alabar a Dios con gozo y con alegría. Amén, hermano. Lo demás está en la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo ahora, hermanos? Dice que en los tiempos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Debes de saber esto, hermano, que en los posteros tiempos o en los posteros días van a venir tiempos peligrosos. No estamos hablando de la economía, que el dólar se va a desplomar, que la economía mexicana. Antes decían que si a Estados Unidos le daba una gripa, a México le daba una pulmonía, porque si Estados Unidos desestabilizaba su moneda, nuestra moneda se caía por los suelos. Hoy el gran orgullo de México es decir, ya no dependemos del petróleo, ya no dependemos tanto de lo que le vendemos a Estados Unidos, nuestro peso se está manteniendo firme. De esos tiempos no estamos hablando, hermano. Los tiempos peligrosos son cuando muchos se van a apartar de la fe. Ese es un verdadero peligro. Una familia puede ver cómo su hijo o su hija o sus hijos se apartan, aún estando reunidos, aún estando en la misma casa, hay quien se aparta. Aún estando en la misma reunión, hay quien está en otro lado. Y los papás o los abuelos o los tíos lo observan. ¿Qué le pasa a este? Anda en su nube. Viene usted al templo y ve hermanos que vienen al templo, aquí están, pero su pensamiento está.
Si son hermanas, y ya empezó a llover la ropa, y eso que le eché suavitel y se va a apestar. Ya no hayan cómo salir por la ropa. Si son los varones o los jóvenes, no sé, pero es un peligro de los últimos tiempos. No necesita, hermano, decir yo no creo en Cristo, no, con su propio pensamiento se aparta de la fe. Cada mensaje que el Señor nos da aquí, cada palabra que el Señor nos ordena dar aquí, es para la edificación de cada uno de nosotros. Pero si usted no la recibe porque ya se apartó en su pensamiento, entonces se está cumpliendo la palabra que está diciendo. Son días peligrosos. Hay peligro, hermano. Hay peligro de que muchos sean, al final de cuentas, rechazados, despreciados, apartados. ¿Qué más sigue diciendo, hermano? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Fíjese cómo termina diciendo: hombres réprobos. La hermana Dafne me llamó y me dice: solo 2 hermanos sacaron 10, otros 9, pero unos ni el 0 alcanzan. Y es una evaluación, no se espante, diga, hermano. Y ella me decía: me sorprende que algunos hermanos, pues sí, pero así es, confundimos, hermano, o se confunden, y todavía después de que están confundidos, todavía se molestan. Dice que son de dura cerviz, necios, intemperantes. ¿Qué es intemperantes, hermano? Que cambian sus emociones. Se dejan arrastrar por cualquier emoción. Dice, ellos piensan que van a llegar lejos, pero no pasarán de ahí. ¿Sí lo leyeron? No van a pasar de ahí, dice el Señor. Hasta ahí se van a quedar. Porque son, ¿qué? No, pero termine, ¿qué? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Su insensatez va a ser manifiesta a todos. Porque los que viven en el Espíritu se van a quedar así diciendo: esto no es espiritual, hermano. Quisieron engañar, quisieron decir que esa es su verdad, o quisieron decir que su actividad era espiritual, o quisieron decir que su mensaje era del Señor. Acuérdense de lo que está diciendo, porque esto es ya lo que viene, hermano. Y la lista es grande. No está hablando de gente del mundo, está hablando de gente de la iglesia, hermano. El apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo de gente de la congregación. Dice: su insensatez va a ser manifestada, pero va a ser demasiado tarde. Ahora, si eso pasó, ¿sabe qué iglesia pastoreaba a Timoteo? Hermano, ¿qué iglesia pastoreaba a Timoteo? ¿No se acuerdan?
también para una cuestión del mes de la Biblia. ¿Éfeso? No, era una de las 7 iglesias del Asia Menor. Éfeso. Éfeso. Ya le preguntaste al maestro Google. El maestro Google es sabio. Pero de hecho pastoreó otra iglesia, el apóstol, Timoteo. La iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia donde estaba el templo de la diosa Diana. Y en ese templo, hermano, había sacerdotisas que prostituían al pueblo, a la gente. Y el apóstol Pablo dice, mucha de esa gente está viniendo aquí a la congregación, se van allá y luego vienen para acá. Entonces, todos esos, y le hace la lista, profanos. ¿Qué es un profano, hermano? ¿Qué es una persona profana? Que no respeta las cosas sagradas. Es parte de la profanación, no respetar, pero en sí la acción de profanar, ¿qué es? ¿Violar alguna regla? Violación de la regla, sí, pero en sí, imagínense. Y se comete seguir en el templo la profanación. No puede ser, sí, hermano. Porque todo lleva un orden. Todo lleva un orden, hermano. Cuando no se cumple con el orden establecido y hay una situación que va más allá de falta de respeto, ¿cómo dijo, hermano? ¿De qué? Que no respetan las cosas sagradas. Que no se respetan las cosas sagradas, hay profanación en el templo. Y eso, hermanos, conlleva una acción de que es visible ya la venida de Cristo. ¿Sí? No hay respeto por las cosas santas. Yo a veces lo digo por mi sobrina, porque se le dice, sube a ver la cisterna. Lo primero que hacen es subir aquí, empieza solo. No. Si te das cuenta, hay unos escalones allá. Hay unos escalones, ¿para qué? Para poder subir. La profanación, hermanos, a veces es, ¿cómo le podría decir? Invisible, no se ve. A simple vista no se ve, no se nota, no se percibe, pero hay profanación de lo santo. Una burla, una expresión simple, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá Dios por inocente al que tome su nombre en vano. Y la profanación va a veces más allá, no de gente de afuera, hermano. Porque, por ejemplo, hay una persona que quiere otra ahorita y los hermanos están luchando y sí, no, hermano Alejandro. O sea, hay una lucha, ¿no? Se siente. Pero esa profanación no nos hace a nosotros nada, porque el Señor reprende a sus enemigos. Pero una falta, hermano, de uno de sus propios hijos. Y la lista es muy grande para que usted la vaya observando. Y la puede ir viendo todos los días de culto. A ver, aquí están. Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, calumniadores, injuriosos, amadores de los deleites más que de Dios. No, qué velada, ni qué velada, yo me voy a dormir, ¿no? Qué matutino, ni qué matutino. Son, hermanos, acciones de qué? Amar deleites más que al Señor. Tenemos que tener cuidado en todas, porque ahí están escritas.
Y normalmente esa carta no fue escrita para el mundo, fue escrita para la iglesia, hermano. ¿Se ve? No es escrita para el mundo, los amados están ahí, los vanagloriosos, los injuriosos. No, están aquí adentro. ¿Se ve? Están dentro de la congregación, hermano. Eso es lo más lamentable. El Señor dice en su palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya se le está contando como pecado. ¿A qué nivel o a qué grado tenemos que vivir la santificación, hermano? Y más en estos últimos días, tenemos que andar, hermano, paso a paso, buscando la luz de Jesús. Paso a paso, buscando la luz de Jesús. A los jóvenes se les hace fácil los juegos de mesa, los juegos de azar, los juegos en el celular, ni siquiera sabiendo. Yo recuerdo que en una escuela dominical mi hermano Pablo dice: hermano, ya comprendo la palabra sorteo. ¿Sí se acuerda, hermano Pablo? La palabra sorteo viene de sortilegio, y el sortilegio era una expresión de suerte adivinatoria mediante la cual el que hablaba daba las cosas que iban a suceder. Zodiaco quiere decir la rueda de la vida a través de la suerte, a través de la fortuna. Eso es zodiaco. Llegó aquí una pequeñita que se llamaba Zoe, no sé si la recuerdan, o Zoe, que es lo mismo. Zoe, la palabra Zoe quiere decir vida, y de ahí proviene la palabra zodiaco. Pero ¿hasta dónde tenemos que llegar, hermanos, a tener cuidado? Yo recuerdo esa expresión que hacía mi hermano Pablo en esa ocasión, decía: pues yo jugaba el sorteo de no sé qué, hermano, nos dijo usted. Las rifas, los sorteos, todo eso está relativo. Y en las iglesias, vamos a rifar al hermano porque no se puede casar. No, hermano, ni de broma. Ya ve cómo es imperceptible, porque mencionamos cosas que entre nosotros no se deben de mencionar. Y lo hacemos a veces como en broma, pero ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Hay ocasiones en las que en la familia nos llevamos muy bien con algún primo, algún tío, alguna persona de nuestra familia. Y cuando estamos a solas con ellos, pues les hablamos a veces de su vida, de sus exnovias, de sus exnovios, ¿no? ¿Sí o no? Pero ya cuando llegan con su novia o con su novio, ¿qué hacemos? Ahí estamos igual de profanos, ¿no? Ah, no trajiste a la otra, ¿verdad? Ah, la otra, la de pelo largo. ¿Así estamos? ¿Qué hacemos? Se quedan callados, reservados. ¿Por qué? Por respeto. Hoy llegó mi primo Abraham, y es con el único primo que me puede llevar más allá por su juventud, su experiencia, porque convivió mucho tiempo conmigo aquí en el Salón La Vaquita y tuvimos mucho contacto todos los días, muchísimo contacto. Y hay una expresión que siempre le digo a Abraham, cada que lo veo: Abraham, otro hijo, Abraham. Y él reacciona: no, ya no. Pero hoy trajo a su mujer. Y yo iba a decir: Abraham. No la conozco, pero sé que como está sentada cerca de él, es su compañera. ¿Y tú quién eres, muchacha? Soy su mujer de Abraham. Ah, pues Dios te bendiga. Abraham, te salvaste. Porque ¿qué hubiera sentido en la mujer? Ofensa. Pero así somos nosotros, hermano. A veces pensamos que decimos cosas agradables y estamos siendo profanos.
Estamos profanando las cosas santas solo con el vocabulario y a veces con nuestras propias acciones. Profanamos lo santo, lo puro, lo divino, lo profanamos. Y se convierte eso en un sacrilegio. Dos cosas importantes: profanación y sacrilegio. ¿Quién de nosotros está de acuerdo en que vayan a gritarnos ofensas a nuestra casa? Nadie. Nadie. ¿O quién de nosotros va a permitir que por muy amigo que tengamos a alguien vaya a nuestra casa a decir sandeces o groserías? No, mi casa la respeto. Pues en la calle, pues en la calle seremos lo que sea, pero mi casa se respeta. Pero es cuestión de los últimos tiempos. Usted lo puede ver en los jóvenes, hermano. Esa indiferencia, ese alejamiento, ese apartamiento, esa declinación por las cosas que no son agradables delante de Dios. Vi un video donde va un grupo de jóvenes a predicar el evangelio, se atasca la camioneta. Mire, las señoritas simplemente se quitaron las medias y se quitaron las zapatillas, se remangaron ahí van con sus faldas aquí agarradas y van entre los lodazales. Los jóvenes se arremangan los pantalones, se quitan los zapatos y los calcetines y ahí van entre los lodazales. Dicen, tenemos que llegar a predicar el evangelio. Las almas se pierden, el infierno está lleno de almas que pudieron haber sido salvas y nosotros no estamos haciendo nada. Esa es una profanación de lo santo. Cuando tenemos que estar haciendo algo, no lo estamos haciendo. Y lo poquito que llegamos a hacer, queremos que se nos reconozca, queremos que nos hagan un cuadro como ese. Isaac hizo, Isaac predicó, Isaac evangelizó, Isaac programó, Isaac fue el que organizó. No, hermano, eso es profanación. ¿Dónde? Es la profanación de lo santo, hermano. Se llama, yo no lo sabía, es un espíritu que viene de la India. La hermana Seforita tal vez, a lo mejor ya el Señor se lo había revelado, porque es un espíritu que pide a fuerzas que se le dé reconocimiento. Inclusive se hace aparentar como el Espíritu Santo y quiere copiar al Espíritu Santo. Es una gran blasfemia. Llegar a ese nivel es una gran blasfemia. Estamos en los últimos tiempos, hermano. No nos dejemos engañar. Mire, en 2 de Corintios, porque ¿sabe que Corintios recibió 4 cartas? Hermano. Y entonces, ¿por qué tenemos 2 cartas y recibieron 4? Es muy sencillo, de las 4 cartas se hicieron 2, pero son 4 cartas. En las 2 cartas que nosotros tenemos hay 4 cartas. Un día se los voy a especificar porque se ve clarita la diferencia y vamos a ver un día de estos, ahora en el mes de la Biblia. La segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso del 3 al 15, hermanos. Segunda de Corintios 11, nada más búsquelo. Mire, todavía estaba el siervo de Dios, mi padre, y un día empezó a dar un estudio en la escuela dominical. Y el tema general decía, hermanos, ahora cartas del diablo. Está tremendísimo ese estudio, hermano. Y cómo el enemigo empieza a engañar a uno por uno. Empieza a engañar al esposo, empieza a engañar a la esposa, empieza a engañar al hijo mayor, empieza a engañar hasta al hijo menor, y luego empieza a engañar a las instructoras, y luego empieza a engañar a los copastores, y luego empieza a engañar al pastor, y hace hermanos, un desastre terrible.
No sé cuántos estuvieron en esos estudios. Nada más mi hermana Erika. Raza la mano, hermana. ¿Usted no estuvo, hermano Pablo? Un día lo vamos a dar. Está tremendísimo ese estudio, ¿no? Hermanos, ahora, cartas del diablo. Cada hermano se convierte en una carta del diablo y lleva mensajes. Porque si el Señor nos ha llamado para ser nosotros somos, hermanos, luz en medio de las tinieblas. Somos sal de la tierra, pero muchos se convierten en cartas del diablo. Y en estos últimos tiempos, hermanos, el trabajo del maligno es tremendo contra la iglesia. Si nosotros no pensamos, no, pues así en el templo ya estoy salvo. No. Lean por favor 2 Corintios 11, del 3 al 15. Pero temo que como la serpiente y con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron a Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amó? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hasta el 15. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso pasa dentro de la iglesia, hermano. Para que no se espante. El mismo, dice, no se espante, hermano. El mismo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Solo los que estén verdaderamente en una vida espiritual, solo los que verdaderamente estén en una vida en el Espíritu de Dios, solamente, hermano, porque llega el momento en el que pues surge esa necesidad o surge esa premura en el trabajo, pero dice uno, no vienen a las veladas, no vienen a los matutinos. ¿Cómo recibirán de Dios? Esa es mi pregunta personal. Los guerreros venían a la oración y hacían en las madrugadas, ya tienen meses. ¿Cómo recibirán el mensaje? Tengan cuidado, porque dice, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tengan cuidado. Ese es un sumo cuidado reverente de la santificación. ¿Cómo estás recibiendo el mensaje? Si no vienes a una velada, si no vienes a un matutino, si no vienes a las guardias de oración, si te estás justificando todo el tiempo. Por eso viene primero el apartamiento y la declinación. Ahora el diablo y sus engaños. Esto no es más que una, hermanos, conclusión, porque es bien cierto que ya el gobierno del anticristo se está moviendo en todo el mundo. La apostasía se está
Yo diría que la apostasía ya se está presentando, hermano. Porque pueden decir, pues si no para los cultos, estoy, pero no estoy. Lea por favor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 al 10, el anticristo y la apostasía. Del 3 al 10, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 10. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Miren, hermano, en este tiempo, que es el final, dice que no se podrá presentar la apostasía en la iglesia, es lo que va a permitir que el enemigo se presente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el enemigo? Que haya apostasía en la iglesia. Y usted puede decir, no somos apóstatas. Véngase el domingo en la mañana, en la oración de media hora, y usted ve la apostasía así medio brotando, ya se van a sus lugares a sentarse. No, ¿cómo crees que va a estar media hora ahí? ¿Cómo crees que va a estar en cada media hora? No. Yo vengo a cantar, yo no vengo a estar orando. No lo dicen, pero las actitudes lo demuestran. Es una apostasía ya manifiesta. Estamos en las veladas, estamos clamando. Los que son llenos del Espíritu Santo, para decir, usted váyase y hínquese en el altar y aférrese al altar, allí quédese en el altar. Ya no es decir, hermano, tú eres llamado, párate. No. Para que nosotros no digamos, nosotros no somos apóstatas. El enemigo, hermanos, va a presentar a su anticristo, pero no se puede presentar hasta que la apostasía sea manifiesta en la iglesia. La sangre de Cristo tiene poder. Porque así lo dice, ¿no? No se puede manifestar sin que antes. Y la apostasía es de la iglesia, hermano. Muchos están apostatando de la fe. Vienen al templo solamente. Hay una idea de que yo conocí a Cristo, dicen muchos, yo conocí a Cristo por mi necesidad, por mi enfermedad, por mi problema, porque murió mi papá, porque murió mi hijo, porque murió mi hermano. Por eso conocí al Señor. Entonces no son salvos. Si conocieron a Cristo por una necesidad personal o por una necesidad familiar, no hay nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un verdadero conflicto interior, hermano, en el que el alma siente que se pierde para siempre si no recibe el sacrificio de Cristo. Y la mayoría dice, no, pues yo desde que tengo uso de razón, mis papás son cristianos evangélicos, y no ha habido esa confrontación del evangelio. Por eso es bien fácil que la apostasía se presente, porque simplemente la mente del joven o del varón o de la mujer es engañada. Tú ya aceptaste a Cristo, tú ya tienes a Cristo, tú ya eres nacido de nuevo, cuando en realidad se manifiesta otra cosa. Y solamente es en la oración, hermano, cuando se puede ver y saber quién verdaderamente está en la presencia de Dios.
Hermano, los diablos. Plena apostasía. Si es alabanza, no, ya estamos. No sé, hermanos, en nuestra vida o en nuestra experiencia, porque esto se trata de que si no hemos tenido la experiencia, ¿cómo podemos buscar en nuestra vida algo que no hemos experimentado? No se puede, hermano, no lo pueden platicar, nos pueden dar un testimonio y lo podemos escuchar, pero si no lo hemos experimentado, no sirve de nada. Terminamos, hermano, con dos más. Segunda de Pedro 2. Empieza desde el versículo 1. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No marqué uno? ¿No marqué? Del 1 al... Ahorita le digo, hermano. Debe ser hasta el 5, ¿no? A ver. Léala, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo Es tiempo. hasta el 16, hermano. Amén. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La palabra es clara, hermano. Sabe el Señor guardar a los que son suyos, pero también dejará en condenación a los burladores. ¿Por qué ya no va al templo? No, pues yo en mi casa, ya que tengo que estar bien ahí con los hombres.
ahí haciendo caso. No, hermano, no. Yo en mi casa recibo unción, yo en mi casa hablo en lenguas, yo en mi casa recibo profecía, yo en mi casa, hermano. No, hermano. Cosas tremendas vienen para estos últimos días. Cosas tremendas, grandes, fuertes. Hay de ellos, dice el Señor, hay de ellos. Se sientan con ustedes a comer, pero están hablando de cualquier tontería solamente, no de la palabra de Dios. Se invitan y se congregan en sus casas, pero solamente para decir tontería y media, no para hablar de la palabra del Señor. Eso es de los tiempos finales. Porque hay hermanos que a veces hasta se asustan. Oye, hermanos, fui a la casa del hermano fulano y estaba allí la hermana fulana. Oye, hermano, ¿no? Eso es de los tiempos finales. Hermano, ¿o lo estoy inventando yo? No, yo ni siquiera lo sé. Solo lo dice la palabra. Y si algo llego a saber es porque algún hermano que como asustado. ¿Dónde está el hermano Maribel Lucas? Llegaba asustado a la hermana. Y es que las hermanas, y es que son los tiempos finales. ¿No, hermana Maribel? ¿O qué te decíamos? No, ve, diles. Pues sí, o cuando llegaba preocupado, hermano, es que están diciendo cosas y pues de las que sean. Por decir algo, ¿no? Porque pues eso va a seguir, eso no es nuevo. Eso no crea que ya se acabó, no, hermano, hasta que Cristo venga. Pero es parte de una prueba para toda la iglesia. Amén. Terminamos, 2 de Juan 7. Bueno, no tiene capítulo, del 7 al 10, 2 de Juan. ¿Juan 7? Sí, hermanos, vendrán los engañadores y sus doctrinas. Juan, o sea, 2 de Juan, del 7 al 10, no tiene capítulo. 2 de Juan, versos 7 al 10, porque no tiene capítulo. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en A ver, carne. préstale el micrófono, hermano, para que se escuche en el audio en la grabación. Dice del 7 al 10. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y él persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el hermano de la combi que estaba acá afuera? Galindo, nada más le decían. Nada más le decían Galindo. Galindo, no sé, tiene un nombre chistoso. Chimoltrufio, no sé cómo se llamaba el hermano. Tiene un nombre así feo. O sea, nomás él decía Galindo y su esposa decía, no, es que no se llama así. Él quiere que le digan Galindo, pero no. Y un día se paró y nos empezó a decir, ustedes están mal, porque ustedes predican que Cristo vino en carne, y Cristo no vino en carne. La sangre de Cristo tiene poder. Que el Señor te reprenda. Ese es su error, que no aceptan, que no quieren. Pero les voy a traer un profeta, les voy a traer un apóstol que verdaderamente va a hacer temblar este lugar para que entiendan. Todo aquel que declare que Jesucristo no vino en carne es del anticristo, no lo reciba, dice la palabra. Pues hermano, ya aquí usted no puede entrar. Pues ni quiero, porque ustedes están diciendo que Cristo vino en carne, y Cristo no vino en carne. Él fue un espíritu. Que el Señor reprenda al enemigo. Pero es parte de los tiempos finales, ¿no? Hay una estadística
estadística alarmante en los Estados Unidos en cuestión de los pastores. No estoy hablando de cualquier miembro de la iglesia, sino del pastorado en Estados Unidos, en el que ya rebasa el 50 o si no es que hasta el 60% de los pastores que dudan del nacimiento virginal del Señor Jesús. ¿Saben lo que estoy diciendo? Ellos mismos dicen, pues ahora con tanto conocimiento que hay, hay un actor de Hollywood que tiene más libros que el rey no sé qué y nos ha dado a conocer, y hoy por hoy tenemos nuestras dudas si Jesús nació virginalmente. Que el Señor reprenda al diablo. Y muchos se están dejando llevar porque grandes pastores, hoy por hoy muchos que tenían como un gran salmista, Adrián Romero, dicen, no, es el apóstata número 1. Y muchos dicen, yo creí en eso, hermano. Pues no, usted cree en Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios porque tengo más de 25 años, prácticamente desde que me casé, hermano. Dejé de escuchar todo tipo de música. ¿Qué es este grupo? No, yo solamente alabo al Señor en espíritu y en verdad. Jamás ya supe de los artistas que en mi juventud me motivaron, y cuando conocí y el Señor me habló a mi corazón, cuando empecé el ministerio santo, dije, Señor, a partir de ahora dejo toda esa idolatría, toda esa hipocresía y solo te voy a seguir a ti. Grupos como Miel San Marcos que están metidísimos en el ecumenismo, y muchos jóvenes creen y piensan. Muchos decían, hay grupos que yo ni los recuerdo, pero solo lo sé porque ha habido grandísimos problemas. Hay una iglesia que logró lo que ninguna iglesia había logrado en más de 5 siglos, y esa iglesia se llama Hillsong, y hoy es una de las iglesias apóstatas más terribles a nivel mundial, consagrando a ministras lesbianas, consagrando a ministros homosexuales, casando a jóvenes con jóvenes varones y jóvenes mujeres con jóvenes mujeres. Una apostasía, hermano, ya manifiesta en todo el mundo, y nosotros dormidos. Póngase de pie, por favor. Si queremos realmente, hermanos, saber qué va a pasar en estos últimos tiempos, la palabra nos lo dice, hermano, y lo dice claro, lo dice fuerte, y lo dice a los 4 vientos, porque Cristo viene pronto. Si quiere usted estar alerta, dígale en esta noche, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, pon esa alarma en mi mente, en mi corazón. Hazme estar atento, hazme estar alerta, hazme estar pendiente, hazme estar, Señor, vigilante, porque tú vienes pronto, mi Señor amado. A tu nombre la gloria, Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Dios.